pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Y aquí estamos con toda la comunicación para ustedes, desde Radio Maya, la del pueblo, y la de la raza también, porque somos mayas. Bueno, ahora es miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza. Comienza la cuaresma. ¿Cómo se oye decir y juzgar a los hermanos y compañeros musulmanes por el Ramadán? Que dicen que en el día ayunan y en la noche comen bastante. Bueno, y los cristianos, ¿cómo es la cuaresma para nosotros? Como que el burro le gusta hablar de orejas. Nosotros criticamos, pero bueno, cada uno. Esperamos en Dios y en el corazón de cada uno, que dice la frase: recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Eso es importante, hay que llevarle en el corazón. Si es verdad que se marca una frente, pero si no tiene nada que ver con el corazón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuevamente aquí estamos para repetir la grande pregunta, la mágica pregunta: ¿qué hemos hecho por el pueblo? Creemos que es bastante fácil preguntarnos y respondernos si ocupamos nuestra capacidad intelectual. Buscar una respuesta, desde la mínima a la máxima. ¿Qué he hecho esta semana por mi pueblo? Está claro que no se necesita llamar por teléfono a la radio para cubrir esta pregunta o responderla, y no es necesario tampoco pregonar a bombo y platillo lo que he hecho. Hagamos algo, eso es lo importante. ¿Qué hemos hecho? Allá en su corazón cada uno. En programas pasados hemos insistido que estamos sometidos a la influencia del explotador, del invasor, del extranjero desde hace 500 años. Y por eso algunos, creyéndonos inteligentes, y quiero decir que sí, que somos inteligentes, hemos llegado a creer que solo los de arriba piensan, que solo hay que pensar como los de arriba. Y los que se atreven a opinar, los que le faltan al respeto a los de arriba. Eso no está bien, que la opinión del pobre, por ser pobre, vale muy poco. Casi digamos que no vale nada. Así es la actitud de algunos hermanos nuestros, porque los pobres no deben opinar, porque solo los de arriba. Y por supuesto, es bastante fácil encontrar hermanos pobres, muy pobres, que hablan defendiendo a sus patronos, aunque estos los maltraten a ellos y a sus hermanos. Por supuesto, si no son capaces de defenderse ellos mismos, como que es fácil entender que tampoco van a defender a sus hermanos. Bueno, ojo y cuidado. Estamos aquí hablando, diciendo que la opinión es valedera. No estamos diciendo que hay que hablar del rico, del pobre, o del hermano, de quien sea, solo por hablar. No. Aquí somos hijos de Dios y quisiéramos dar las razones, los argumentos, los pensamientos, para que nosotros, pueblo, entendamos qué hacer por el pueblo, pero que nos sintamos pueblo y que sepamos qué es ser pueblo. Aquí respetamos lo que Cristo dijo: la verdad os hará libres. Y eso es verdad. ¿Y por qué decimos que la verdad se hace libre? ¿Cómo lo aplicaríamos en este programa esa palabra de Cristo? Bueno, si alguien roba, él mismo, el que roba, nos da permiso y se gana el título de ladrón. Yo no le voy a decir ladrón a uno que no roba, pero a uno que roba, él mismo se ha ganado el título, ¿sí o no? Igual, el que miente, y peor, si es una persona importante social y políticamente, y miente, pues si a ese se le nota más. Y un niño también, pero un niño lo entendemos, no estamos hablando de los adultos. El que miente
Él mismo nos da permiso y derecho de llamarle mentiroso. Y queremos aclarar, una cosa es mentir y otra cosa es equivocarse. El que se equivoca y reconoce y rectifica es digno de comprensión y miramiento. Pero el que se equivoca, recibe avisos de su equivocación y continúa en su equivocación, aun habiendo pedido ayuda para no equivocarse, ese es más que mentiroso. Así se ganó no solo el título de mentiroso, se ganó otros títulos sociales. Ustedes se los pueden inventar. Igual el que provoca la muerte, ya sea indirectamente o directamente. Ese que permite que se llegue a la muerte de otros, ¿cómo se llama? Asesino, porque hay responsables de la pérdida de vidas que se esconden creyendo que el pueblo, con su sabiduría, no los descubrirá. Y el pueblo ha dicho, hechor y consentidor penan por igual, tanto intelectual como materialmente, porque hay diferentes maneras de matar. Y yo creo que ahí es donde hay que descubrir, porque a veces uno condena el delito físico de la calle de matar, ya sea un bus, ya sea un ametrallamiento, pero ¿y los que se mueren en otro lado? Los que se mueren en las cárceles porque se roban el dinero de la comida, o los que se roban el dinero de los hospitales y se mueren los niños, los que se roban el dinero del seguro y no hay seguro, los que se roban el dinero de las pensiones y los que... Pues sí, todo eso es muerte, ¿sí o no? Así que el que propicia la muerte, pues sí, ¿cómo le vamos a llamar? Asesino, en primer grado, en tercer grado. Algunos sacan la primaria porque son desde el primero hasta bachillerato, pero son igualmente asesinos en primero, segundo, tercero, sexto. Bueno, muchos que somos del pueblo pensamos que cómo se nos ha domesticado, pero eso viene desde hace 500 años. Sí. Parece que va a haber una comunicación de algún lugar del país, así que escúchenlo, damos paso a la llamada. Muchas gracias, padre, por prestarnos el tiempo. Vamos a comunicarnos con nuestra compañera de prensa que se encuentra en estos momentos en Capres, donde el presidente de la República, Mauricio Funes, está sosteniendo reuniones para tratar el tema del combate a la delincuencia. Así que, Patricia, Radio Maya Visión es comunicación total. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan a esta hora. Me encuentro en Casa Presidencial, como tú decías, donde en estos momentos se encuentra todavía reunido el presidente de la República con el cuerpo diplomático y con organismos multilaterales para evaluar y discutir el plan de seguridad. En estos momentos viene saliendo el embajador de España, Javier Gómez, así que vamos a escuchar las declaraciones del funcionario. Cobertura que se le está dando a este tema de buscar solución a la crisis de violencia que atraviesa nuestro país. Continuamos con el programa que hace el pueblo por el pueblo con el padre Tilo. Adelante, padre. Bueno, gracias. Aquí estamos hablando precisamente como pueblo, qué hacemos por el pueblo, y a veces será verdad que se reúnen para pensar en el pueblo o pensar cómo defenderse ellos del pueblo, porque aquí estamos hablando pues de esas cosas. Bueno, pensemos cómo durante 500 años se nos ha domesticado para que seamos pueblo, pero a la medida de otro que no es pueblo. Por eso nos sucede como el pato. El pato camina como pato, nada como pato, tiene alas de pato, tiene cuchara de pato y plumas de pato, pero cuando le preguntan qué es, dice yo no soy pato, yo soy cisne. Porque en su mente ser cisne es superior a ser pato y vive feliz. Los patos y los cisnes comen lo mismo, viven igual, pueden vivir, pero no pueden vivir sin agua. La diferencia es el volumen, la diferencia es que un pato es chiquito y un cisne es un pato más grande y posiblemente de otro color y que se siente más bonito que los patos. Cuidado pues, que muchos, siendo pueblo, igual que todos, se nos sube a la cabeza la prepotencia del cisne. Por eso
nos cuentan cuentos bonitos para que vivamos conformes y apoyamos al dueño de la granja. Así que cuidadito, vean que seamos patos o seamos cisnes, hay el mismo dueño de la granja y comemos lo mismo y andamos en el mismo charco de agua. Bueno, volvamos pues a la música y mágica pregunta, la musical pregunta. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Ustedes y yo, ¿qué hicimos esta semana por el pueblo? Es notable que cuando el pueblo hace algo por el pueblo, los que han vivido del pueblo y que han sido malos con el pueblo, despiertan de su maldad y se esfuerzan por demostrar que el pueblo es incapaz, que el pueblo no debe ni puede hacer nada por el pueblo, solo ellos pueden hacer algo por el pueblo. Tengamos mucho cuidado. El pueblo, por ejemplo, la mayoría, después de 20 años, los últimos 20 años para decir algo, decidió iniciar un nuevo camino. Pero los que siempre tuvieron todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder de castigo, el ejército, la policía, tienen además el poder del dinero, que han acumulado aprovechando el sudor de los trabajadores. Esos no quieren que haya cambios. Los cambios que el pueblo desea, necesita y que conquistó. Y hoy, más que nunca, están dispuestos a demostrar que ellos son necesarios. De repente se ha desatado a nivel de la violencia diversos cosas terribles. Una violencia en diferentes órdenes. Bueno, que están reunidos hasta en casa presidencial hablando de la violencia y no sé qué otras cosas. Aún no se ha llegado a los cambios que pedía el pueblo. No se ha visto voluntad real de cambios verdaderos y ya surgieron de las cosas viejas que existían. Se ha tratado de hacer cosas buenas según la necesidad del pueblo. Y hablo de necesidades creadas. Porque una cosa es la necesidad del pueblo y otra cosa es la justicia que el pueblo necesita, que se le debe al pueblo. Bueno, cubriéndose pues en las necesidades creadas en el pueblo, no se ha visto una decisión política de hacer cosas nuevas. Y eso es lo que nos está haciendo daño. Mientras no hayan cosas nuevas, la violencia de la calle se va a enseñorear. Porque para quitar la violencia de la calle hay que tener métodos nuevos. Si ustedes se fijan, todos los métodos propuestos son los mismos del año pasado, como dice el chiste. Bueno, ¿qué hizo el pueblo por el pueblo? Votó por el cambio. Eso es un signo. Pero los que perdieron quieren demostrar que el cambio no se puede dar, porque solo ellos lo pueden hacer. Y así están logrando bloquear la realidad de las cosas nuevas y están propiciando cosas buenas, pero no cosas nuevas. Como decía un anciano con mucha sabiduría, y tenía razón, para el pueblo todo es bueno, para el pobre todo es bueno, pero no todo es útil. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de nosotros? ¿Que nos den cosas buenas? No, que nos den cosas útiles, cosas nuevas. Esas son las útiles. Y como siempre, pues se valen de la vida de los marginados para querer demostrar que ellos, que han sido los fabricantes de esta situación actual de cosas, ellos sí pueden arreglar la situación. ¿Y cómo se están valiendo? Creando asesinatos, creando masacres. Eso no puede ser. Que de repente aparezcan unos uniformados tácticamente. Eso. ¿Será de maras eso? ¿O será ya de un crimen organizado? ¿O será los mismos escuadrones de la muerte que nunca se desmantelaron? Porque los que mantenían los escuadrones de la muerte, los que le daban de comer al pato, son los mismos dueños de la granja, ¿sí o no? Entonces, ¿será verdad que los dueños de la granja no le estarán dando de comer a los mismos patos, aunque se crean cisnes? Pregunto, no sé ustedes qué pensarán. Bueno, hoy sí ellos dicen que pueden arreglar la situación, y hoy, más que nunca, retumban los medios de divulgación, toda clase de propuestas,
consejos, fórmulas, hoy le ofrecen apoyo al gobierno y dicen que apoyan al nuevo presidente, pero que para seguirlo apoyando, debe de separarse del pueblo, se debe de separar del frente. Imagínense, una condición, lo ha dicho claramente, ¿sí o no? Y dichosa y con tristezamente, así valga, tristezamente o tristemente, han usado la osadía de su propaganda y en cierta medida han logrado confundir a la población y hasta han logrado decir el presidente que él ya no es del partido, que él se apuntó para llegar a la presidencia. Se ha oído y se ha leído eso. Bueno, lo logran con esa presión de propaganda, porque después de la llegada del nuevo gobierno, que por cierto, no hubo los cambios reales esperados. Nosotros sentíamos que había necesidad y obligación de algunos cambios, por lo menos de las personas que apoyaron al régimen anterior y que están todavía comiendo y muy felices, porque esos empleados que están allí, que eran de confianza de los anteriores, siguen siendo de confianza de los de ahora, porque hay una ley candado que no sé qué, han perdido la llave quizás, porque de esa misma manera, si están ahí los mismos que propiciaron durante años toda la falta de ética y demás, ¿cómo queremos, verdad, que las cosas cambien? Si no han cambiado los responsables de todo lo que vivíamos y seguimos viviendo y hoy con mucha más fuerza. Bueno, oímos y ahora cuentan que se hacen pasar estos señores como si fueran del frente, aunque sigan comiendo igual que antes y siguen actuando igual que antes, pero hablan cínicamente de donde se han quedado o que los han dejado, en contra de la pobrería que sigue sufriendo y que protesta y sigue sufriendo la pesada carga económica, el mismo desempleo, el mismo maltrato, la misma marginación, no se le oye. Pero ¿y quiénes son los que no oyen? Pues si no son los mismos empleados del antiguo régimen que siguen allí, pues entonces, no sé, ustedes tendrán que decir qué hace el pueblo por el pueblo. Nosotros somos pueblo, ¿qué podemos hacer? Bueno, como que si con cambiarle el color a las paredes de la casa vieja, la estructura es nueva o quizá mejor. O con eso ya no quieren vender la casa como casa nueva, ¿no? Ha mejorado, le han cambiado color, pero ¿será casa nueva? ¿Nosotros qué queremos? ¿Casa vieja o casa nueva? Bueno, opiniones. Siendo patos, alegan que son cisnes, o que quizá ya pasaron a ser gansos. No sé, yo pongo el ejemplo como para reflexionarlo. Para no ser repetitivos, pongamos algunos ejemplos claros que nos pueden servir para reflexionar. Y después vamos a ver si logramos pues conectar telefónicamente. ¿Qué ejemplos concretos quisiera traer? Por ejemplo, las propuestas actuales contra esa llamada delincuencia, todas las propuestas se han concentrado en luchar contra la delincuencia, y esta delincuencia se ubica en la calle, en el barrio, y el pueblo sigue aguantando hambre y enfermedad. O sea, que hoy todo es delincuencia, hoy no hay hambre, hoy no hay enfermedad, hoy no hay desempleo, hoy no hay todo está bien, lo único que está mal es la delincuencia. ¿Qué les parece este volado? O sea, que la delincuencia sigue peor, pero el hambre sigue más peor. Y en ese sentido el pueblo sigue aguantando. Por eso, ¿creen que porque se habla en los diarios solo de delincuencia ya se acabó el desempleo, los malos salarios, las estafas, la subida de precios? Entonces, ¿por qué no se nota ahí como una ciencia global? Todo es un desequilibrio. Se propone perseguir el delito de la calle, pero se oculta la provocación de los dueños de la economía. Es notable, por ejemplo, estamos poniendo ejemplos, que en los medios propagandísticos, le llaman medios de comunicación, yo creo que son medios de propaganda, solo los empleados públicos son despedidos.
La empresa privada nunca despide, ahí no se lee que la empresa privada despide, nunca ha despedido la empresa privada, porque lo ocultan. Y no hay manera de protestarles a la empresa privada porque ellos tienen buena vigilancia privada que los protege y tienen la vigilancia privada de la empresa privada, tiene más fuerza y potestad que la misma policía en esos lugares. Bueno, y además la empresa privada tiene donde esconderse y poner a sus empleaditos a que hagan la fuerza ahí enfrente. Bueno, y para arreglar el asunto de la violencia callejera, ocultando la violencia económica, que es la que provoca la violencia callejera, proponen soluciones que con la palabra que utilizan ellos, esa clase que ellos dicen que son superiores porque son cisnes, se declaran con esencia la concentración del pensamiento talibán. ¿Ustedes creen que lo que están proponiendo no son propuestas talibanas? ¿Dónde vemos humanidad? ¿Dónde vemos comprensión? ¿Dónde vemos una propuesta social, sociológicamente? No, que le pongan 15 años más. Ustedes estarían felices que aunque su hijo sea maroso, en vez de ofrecerle salvarlo de la mara, le ofrezcan ponerle 15 años más en la cárcel. Es justo para ese pueblo, para esa juventud que nunca le dieron durante los gobiernos anteriores, y hoy después de 8 meses de nuevo gobierno, que no ha hecho cosas nuevas, pero ha hecho cosas muy buenas, distingamos eso, quieren poner una ley talibana. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, no hay propuestas de solución del crimen hacia adentro del sistema. Las propuestas son hacia afuera del sistema. Talibanes, violentos contra violencia. Y estas violencias las hacen visibles los medios, divulgando el asesinato de barrio y olvidando el asesinato de los asesinos nacionales. ¿Quién asesina más? ¿Las deudas bancarias? ¿O eso que sucede en la calle? Veámoslo. Porque uno se puede agrandar, pero la raíz, eso es muy importante. Y con esos medios no se siente una propuesta de sabiduría, de humanidad, de inteligencia. Es la propuesta del Rey León. Violencia para aplastar la violencia. Y al oírlo se les nota en sus palabras que ellos son y han sido violentos por naturaleza, por capital y responsables de la violencia económica que hoy se sufre en la calle sus consecuencias. ¿Desde cuándo esta sociedad? Y allí nos encontramos todos. Esto es ya un reto, como decía un niño, al hígado de todos nosotros. Y enfrentémonos a nosotros mismos, porque todos venimos siendo preparados. Venimos siendo preparados por una economía de derecha para que pensemos como derecha. ¿Cuándo hemos sido preparados con un pensamiento socialista? Aquí hemos sido preparados solo con pensamiento de derecha. ¿Sí o no? O algunos de nosotros hemos sido preparados en el colegio, en la escuela, en la iglesia con un pensamiento socialista. Todos hemos sido preparados por la derecha. ¿Para qué? Para que continúe la derecha. Todos, sin excepción, hemos vivido en una sociedad de derecha y se debe hacer un gran esfuerzo para salir y superar esta vida normal de derecha. El que quiere superarse y superar esta derecha, sufre, es señalado. Y para superar, pues, estas normas de la sociedad de derecha, hay que aceptar las normas de la derecha y se obliga a todos los partidos, y en especial se le obliga al FMLN que proponga un candidato presidencial de derecha, porque si no, no gana. Porque si pone a un militante del frente, no va a ganar, porque el pueblo no va a votar por un militante del frente. Entonces, para que ganemos, hay que poner un candidato preparado por la derecha, así como nosotros hemos sido preparados por la derecha. Tal vez hacemos un esfuercito, pero aún así, con el pensamiento que tenemos después de 500 años, con toda la propaganda después de 500 años, con todas las religiones después de 500 años,
¿qué nos queda? Ser de derecha o luchar contra la derecha, pero en desigualdad de posibilidades. Y hacia el frente se le obliga a poner un candidato vendible, bebible, comestible, para que sea aceptado por la derecha y actúe como derecha para no desequilibrar a la derecha, y se exige que los alcaldes, diputados, ministros, presidentes actúen como siempre ha actuado la derecha para que el país siga en el equilibrio y en paz siendo de derecha, porque el que no es de derecha pone en peligro esta sociedad que es de derecha. O sea, que seamos patos, pero que agarremos apariencia de cisne. ¿Qué les parece? Y desde hace 500 años los invasores trajeron una religión cristiana de derecha y que nos convencieron que Cristo es de derecha, y que el que quiere cambiar a este Cristo de derecha, como fue Monseñor Romero o cualquier otro cristiano o cualquier otro ciudadano de la fe y de la religión que sea, ese debe ser asesinado como asesinaron a Monseñor Romero. ¿Sí o no? Pienso. Si hemos vivido en una sociedad de derecha, se nos obliga a vivir de derecha, y nosotros al final seguimos hablando de derecha pensando que estamos hablando de libertad. Y así nadie de derecha se hace cargo de haber asesinado a Monseñor Romero porque quería salirse de la derecha, o mejor dicho, volver al pueblo. Bueno, ahí va a haber otro comunicado de nuestra compañera que está en Capres. Bueno, muchas gracias, padre. De inmediato nos vamos hasta Capres con nuestra compañera Patricia Rivera con más información acerca de esta reunión que tiene el presidente de la República con la clase diplomática que están tratando el tema de la violencia en nuestro país. Así que, Patricia, Radio Maya Visión es comunicación total. Gracias a usted que siempre sigue en sintonía de Radio Maya Visión, y todavía me encuentro acá en Casa Presidencial, donde la reunión con diplomáticos y representantes internacional todavía no ha terminado. En esos momentos vienen saliendo varios representantes y embajadores de diferentes países. Ya salió el embajador de Brasil, el embajador de Cuba, y en estos momentos vamos a escuchar las declaraciones del encargado de negocios Robert Blau de Estados Unidos. Escuchemos. Nos hablaron de planes serios para abordar todos los temas, la prevención, la cuestión de centros penales y todos los aspectos de la delincuencia. Pero es un plan que van a lanzar solamente, creo yo, dentro de poco tiempo. Ya esto debe ser el último de las consultas que hicieron. ¿Qué tipo de colaboración podría brindar los Estados Unidos para nosotros? Hemos colaborado en varios aspectos, con ayuda a la Policía Nacional Civil, con entrenamiento en Academia para la Implementación de la Ley, con el Centro de Pandillas Transnacional. En fin, todo lo que hemos hecho en el pasado es continuar haciendo, y lo importante es saber que el gobierno del presidente Funes va a abordar esos temas con más seriedad. No voy a decir que no tenía un plan serio, pero ahora reconocen que hay que hacer un poquito más. Muchas gracias. Esas eran las declaraciones del encargado de negocios Robert Blau, que nos estaba asegurando y también comentando un poco acerca de lo que como Estados Unidos cómo Estados Unidos va a ayudar a El Salvador en el combate a la delincuencia. Y el presidente Funes también dijo que el próximo viernes el ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar, se encargará de dar a conocer el documento final del plan de seguridad a la población. Así que esas reuniones que se han sostenido con organizaciones sociales, iglesias, representantes de universidades, así como también con alcaldes,
con el grupo de los diputados y además de la empresa privada. Esa recopilación de recomendaciones se va a ser presentada el próximo viernes por el ministro de Seguridad, que ya sería el Plan de Seguridad Nacional implementado por el gobierno de Mauricio Funes. Así que esa es la información que tenemos hasta esta hora de la noche. Ya nosotros llegamos hasta acá con este informe especial desde Casa Presidencial. Agradecer a usted que siempre ha estado pendiente de los avances correspondientes a cada hora, y con la información, con esta información nosotros ya ponemos punto final y regresamos a cabina. Muy buenas noches, porque Radio Mayavisión es comunicación total. Muchísimas gracias, Patricia, por toda la cobertura. Pasamos ahora con el Padre Tilo y ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Bueno, ahí nos seguimos preguntando. ¿El pueblo es consultado o se consulta a extranjeros? Pues sí, los que sufrimos y morimos somos nosotros. Solo el que aguanta hambre puede explicar el hambre. Dicen que no hay mejor cuña que la del propio palo. ¿No será bueno ocupar cuñas de este palo? Bueno, preguntémonos qué hace el pueblo por el pueblo. Bueno, porque pues sí, está bien, ¿verdad? Pero qué bonito sería que Estados Unidos, hoy que estamos en esta cosa tan triste, diga que nos va a perdonar la deuda externa. Por ahí podemos comenzar, y así tal vez no se van tantos emigrantes a Estados Unidos, tal vez. Que nos diga que nos van a quitar la Pacific Rim de encima y que ya no nos van a mandar tanta amenaza de minería. Eso sería bueno. Tal vez esa violencia provoca otra violencia, como los asesinatos en cabaña, o la producción de electricidad para vender, y que nos digan que van a respetar nuestro mundo ecológico, que no nos manden tanto dinero para el Fondo de Milenio y hacer esas carreteras antiecológicas. Yo pienso que, ¿qué es más violento? Esa invasión y ese condicionamiento, ¿qué es más violento? ¿Perdonar la deuda y la renta telefónica o seguirla poniendo? ¿Qué es más violento? Yo pienso que allí hay un plan de seguridad, pero hablar de seguridad es hablar también de antiviolencia, no poner un plan de seguridad basado en más violencia. Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Porque eso, por ejemplo, ¿creen que ustedes, pueblo, que quitar la telefonía, la cuota telefónica, ¿a quién pone en peligro? ¿A la derecha o al pueblo? Y es por eso que no se puede aceptar, porque la derecha queda en peligro. Y por último, para solucionar pues la violencia que estamos sufriendo, se convoca a los dueños del dinero, de la riqueza, que de paso son de derecha, para ver cómo se supera la violencia callejera, pero no se ve cómo se supera esa violencia que provoca. Porque yo creo, y eso está claro, lo podemos decir, que en este país la izquierda no ha provocado la violencia, que los de derecha nunca pudieron solucionar y que ahora se ofrecen a solucionar con métodos de derecha, no con métodos de pueblo. Oigamos pues algunas afirmaciones que las hemos leído en los diarios, los hemos visto en la televisión, y de paso pues, ¿verdad? Son de derecha, son los que lo dicen. Si son de derecha lo que dicen, pues será el pensamiento así. ¿Qué dice? Hay que volver al tiempo de Martínez, y sacan ahí a por el mercado central, sacan ahí, ¿verdad?, a un pobre carretonero que dice, no, que hay que poner otra vez la pena de muerte. Qué terrible, ¿verdad? Así nos hacen hablar. Que hay que perseguir el delito. No dicen qué delito, si el del pobre o del potentado. Entendemos que cuando ellos hablan de delito, hablan del delito del pobre, no del potentado, no de los delitos de los bancos que ya se fueron del país y se llevaron el capital y por eso estamos más pobres. La policía y la Fuerza Armada existe, dicen, para reprimir el delito. ¿Pero qué clase de delito? Para seguir a los que tienen aquí la potestad de dominar todo, hasta para que lleguemos a ser víctimas del narcotráfico y de otras influencias. Para eso sirve la Fuerza Armada, y la política no sirve para ayudar al pueblo, para llevarle un poquito de esperanza al pueblo. No, para reprimir el delito. Que hay que aplicar las leyes con todo rigor. ¿A quién?
¿Al pobre o al rico, al potentado? Pues sí, todos sabemos que cuando se habla así, se está hablando para un lado. No es para el lado izquierdo, es para el lado derecho. En este país, como que ser pobre es para sufrir y padecer la ley. Ya dijo Monseñor Romero que la ley es como la serpiente que muerde al descalzo. Bueno, porque para las transnacionales por aquí, las más abusivas, no hay ley. No hay ley para reprimir los que amenazan con la represa, por ejemplo. Al contrario, se pone ahí uno de origen extranjero, como el señor Salume, a que acompañe y asesor del señor presidente. Con la minería, bueno, nos están amenazando y sin embargo seguimos coqueteando. Bueno, siguen, el pueblo no. Con subir el precio a los celulares, eso es importante. Los intereses bancarios. Suben el precio de ya sabemos que va a venir una subida de la electricidad el próximo mes, y eso creen que va a provocar más paz, va a provocar que más seguridad, va a provocar más alegría, o va a provocar más tristeza y hasta violencia. Bueno, eso no se persigue. Los bancos, por ejemplo, cambian los intereses cuando les da la gana, y eso no se persigue. Lo que se propone no lleva nada de humanidad, todo es violencia contra violencia, y dicen que la violencia provoca violencia. Especialmente hay una clase de violencia de la clase superior contra, bueno, y en grandes titulares se publicó, y lo vimos, una frase de muy talibán: si se mejora la seguridad, se mejorará la economía. Imagínense, no será al revés, como dice Cristo, son ciegos y guías de ciego. Mejórenle la economía al pueblo y la seguridad vendrá por añadidura. Mejoremos la economía al pueblo, mejoremos los salarios, que no haya maltrato en las maquilas, que no se roben las cuotas, todo eso. Y entonces, sí, la seguridad va a venir con violencia. Un pobre, un desgraciado, un hambriento puede ser víctima hasta de sus mismas mañas. Son como ciegos y guías de ciegos. Bueno, se publica que se han creado no sé cuántas comisiones para encontrar un nuevo plan de gobierno y de seguridad. Bueno, y el plan que había todo el año de propaganda política, o mejor dicho, de propaganda electoral, ese no existe, ese no se oye mencionar. ¿Y el pueblo por quién votó? ¿Por uno que se está haciendo o por uno que ya estaba hecho, plan de gobierno y de seguridad? Eso es importante. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Y hoy, por supuesto, yo pienso, si se convocara, por ejemplo, a protestar, a hacer alguna acción para que la cuota telefónica se quite, ¿qué haríamos nosotros? Eso lo debe discutir cada comunidad. Ahí no se puede dictar, es cada grupo, a ver si, como roncan duermen, dijo aquel. Bueno, y para darle cobertura al nuevo plan quinquenal, se han creado varias comisiones, varias secretarías, donde se ha invitado a algunos sectores y grupos llamados populares, como para cubrir como ripio hay un hoyo que hay que llenar. Pero a las víctimas, a los afectados, no se les escucha. Ahí van a Casa Presidencial, hay 3 días de esperanza frente a Casa Presidencial para que se les escuche, le mandan cartas, no, él no se le recibe, pero se recibe a los que en aquel tiempo atacaron aún a la persona y quiso difamar a la persona, pero son los que se platica ahora. Bueno, todo lo dicho es para poder, quizá tal vez posible, responder la mágica y exigente pregunta: ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y antes de abrir el micrófono, queremos pasar a ustedes algunas invitaciones. Primero, este 27 de febrero, el sábado, ya este sábado tenemos una fecha, pero de este sábado en adelante, porque este sábado es 20 y el siguiente es 27, la conmemoración de la masacre con aviones hondureños. Yo los vi, yo puedo asegurar que había fuerza aérea hondureña ahí, y que masacraron a más de 200 personas en la cuesta de Tenango. Ahí nos vamos a ver desde las 4 de la tarde el sábado 27 de febrero. Después tenemos el 12 de marzo la conmemoración del padre Rutilio Grande, que es el símbolo de la lucha campesina.
un sacerdote que fue asesinado y que todavía no se habla de sus asesinos. Pues sí, porque sigue, vea, la justicia en manos de la derecha. No la justicia, porque aquí no hay justicia, sino los órganos que deben de hacer. ¿Dónde está el poder judicial? ¿En manos del pueblo? ¿En manos del izquierdo? ¿En manos de la derecha? Pues sí. Y después el 24 de marzo, la conmemoración de Monseñor Romero, el asesinato. Desde el 20 el arzobispado tiene unas grandes celebraciones, pero también el pueblo en su humildad. A las 7 de la mañana, miércoles 24 de marzo, estaremos en el hospitalito, ahí en donde Monseñor fue asesinado y no terminó la misa. Ahí iremos los sacerdotes nacionales, esperamos que inviten a sus párrocos, les ofrezcan el transporte, los lleven y ahí está. Bueno, después tenemos en abril, se les va a decir la fecha, la conmemoración del bravo y siempre presente comandante Anastasio Aquino. Durante más de 170 años no se conmemoró, hoy lo estamos conmemorando. Bueno, y aquí estamos pues, ¿verdad? ¿Para qué? Ustedes llamen por teléfono. ¿Qué les ha parecido y qué hace el pueblo por el pueblo? Sugerencias. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Adelante, ¿quién nos habla? Aló, buenas noches. Buenas noches. Permítanme. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Sí, le hablamos de aquí de Nahualapa. Adelante, ¿qué nos cuenta? Sí, fíjese que, pues como dice usted, pues, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Sí. Da tanta pena que ahora, pues, el ejército, cómo ha tomado represión contra los campesinos que se posesionan de la tierra, pa. Ajá. Nosotros ayer, yo estuve presente ahí en San Cayetano, en Zacatecoluca, en la finca San Cayetano. Sí. Y, pues, da lástima hasta ver a los diputados de la mano con los coroneles, diciendo que esas tierras son privadas y que pues no se pueden poseer porque son del IGFA y que esas tierras son para los militares. Es una reunión de militares que se han venido tomando las tierras desde más de 20 años, pa. Entonces nosotros ahora fuimos a la Procuraduría a poner la denuncia porque viera qué represión tan grande la que están haciendo con los campesinos. Les ponen el fusil en el techo y les dice, y el coronel delante de este compañero, que quizás mi compañero es, el padre David, ese coronel le dijo a los campesinos ayer, de que si no desalojan las tierras, no da. Qué triste que hasta los diputados andan de la mano con estos señores, y el señor David, compañero David que le llamamos, dijo que ese es el cambio, andar de la mano con los coroneles. Es triste, porque los vecinos merecen respeto. Así es que nosotros no vamos a descansar, no vamos a desalojar las tierras, y vamos a estar en pie de lucha. Hemos buscado algunas organizaciones, pero no nos quieren apoyar, pero nosotros ahí estamos siempre en la lucha, no vamos a abandonar las tierras. Así es que muchas gracias y buenas noches. Bueno, repitamos la frase de siempre. La tierra es para quien la trabaja, la tierra es para quien produce la comida, porque probablemente lo que va a haber es una lotificación y van a surgir muchas casitas, pero no va a surgir más comida. Compañeros, los felicitamos, los animamos y esperamos pues que aún el padre David entienda que la lucha de los pobres siempre será la razón de vivir de un pueblo que quiere ser libre. Adelante, ¿quién nos habla? Ya, mi nombre es Mauricio. Padre, yo quería ver si se me podía dar una audiencia y me puede decir dónde lo comunico. Yo también quiero hacer algo del pueblo. ¿Cómo no? Ahí fuera del micrófono le va a tomar don Luis Alonso su teléfono y su nombre, ¿verdad? Y con gusto yo me voy a comunicar con usted. Gracias. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Tratando de provocar esa gran pregunta, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Hemos vivido en tiempos de derecha desde hace 500 años, entonces no nos admiremos que gane la derecha, porque para salirnos de la derecha debemos de hacer un gran esfuerzo de cambiar la manera de pensar, que aunque a veces, ya dijo el compañero, que a veces uno cree que es revolucionario, pero a la hora de las horas va por el caminito de la derecha. Debemos de cambiar nuestro corazón, de saber amar más al prójimo que está próximo que al que probablemente me da bocadito. El dueño de la granja tanto le da de comer al pato, al ganso, que al cisne. Pensemos, pues también le da de comer al cuche, al perro y al caballo y a la vaca, porque no les da de comer, no le dan leche. Bueno,
También debemos de cambiar nuestra voluntad, que durante siglos nos han enseñado que la voluntad sirve para defender el orden establecido por los poderosos, que el orden establecido necesario para los pobres nunca ha sido establecido. Bien, la última llamadita y ahí nos quedamos, pues gracias, como siempre, la gran pregunta. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿A qué estamos dispuestos? Que cada uno discuta en su comunidad, discuta con su familia, pero algo hay que hacer. Adelante, ¿quién nos habla? Francisco Aragón, de Zacatecoluca. Don Francisco Aragón, de Zacatecoluca. Fíjese de que estábamos viendo la cuestión de la cuota fija, que no se llama cuota fija, ¿verdad? Sí. De la telefonía. Entonces, debiéramos de hacer lo que hace el pueblo por el pueblo, cortar las líneas telefónicas, cancelarlas, y que si no hemos nacido con teléfonos fijos, ¿verdad? Entonces sería una campaña a nivel nacional de que la cortemos, así como hacíamos campañas para pagar la luz una hora antes para que quitaran el uso de la red. Solamente eso, padre, gracias. Bueno, fantástico. Cada comunidad debe ser creativo el qué hacer. La comunicación es una necesidad, por eso nos agarran de las narices, porque tomando la necesidad de saber cómo está mi mamá, cómo está mi hijo, cómo está el trabajo, necesitamos la comunicación. Valiéndose ese derecho humano, nos han metido realmente una contrahumanidad. Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Ustedes lo decidirán. Nos vamos con la última llamadita, gracias. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches, padre. Yo le llamo de aquí de Cojutepeque. ¿Qué dice Cojute, el lugar de las tinieblas, de las nieblas? Pues por aquí, con un clima bien rico, bien fresquito. Los envidiamos. Ay, padre, yo solamente le llamo para apoyar ahí al compañero, porque realmente yo el llamado que hago a todo el pueblo es que nos unamos y que cortemos todas las líneas fijas, porque de esa manera vamos a ver qué tal les va a ellos. Bueno, creativamente, ahí está una propuesta, cortar las líneas fijas, pero también cortar los celulares, hablar menos, pero a los muchachitos pues como que les ha llegado ahí y realmente por la boca muere el pez, así que las deudas, a veces la comunicación telefónica es una necesidad creada. Bueno, buenas noches, padre, feliz. Buenas noches, le agradezco, saludos a los de Cojutepeque y todos apoyar esas ideas. Así terminamos, nos vemos y nos oímos el viernes próximo a hablar de historia. Preparémonos siempre de 9:15, esta es de 8:15 a 9, pero el viernes es de 9:15 a 10. Que Dios los bendiga y respondamos haciendo algo, no de palabras sino de acción. Hagamos algo por el pueblo y Dios nos bendecirá. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido.